Buenos días, amados hermanos, nuevamente junto a ustedes, aquí junto a Débora, en la radio Ebenecer de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para todo el mundo, ¿verdad? Sabemos que la audición está saliendo para los 5 continentes, también a través de las grabaciones, también salen para los 5 continentes, y esto para nosotros es un gozo, es una alegría poder servir a Dios todas las mañanas, amados hermanos, con una palabra fresca, con el agua fresquita del Señor, ¿sí? Para nosotros poder beber de esa agua y al mismo tiempo, amados hermanos, poder crecer juntos, ¿verdad? Porque esto es un camino de crecer juntos, no es que uno va a crecer uno más que otro. Aquí, hermanos, juntos tenemos que crecer, juntos tenemos que aprender la palabra, escudriñar la palabra, hermano, para tener fe, ¿verdad? Esa fe como un grano de mostaza que hoy cantábamos y alabábamos a Dios a las 5 de la mañana del programa Arregla tu vida con Dios. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y mientras cantábamos y alabábamos a Dios, el Señor ponía en mi corazón, amados hermanos, la falta de fe, de vivir en lo sobrenatural. Y el Señor ponía en mi corazón, ¿no?, la falta de escudriñar la palabra, de conocerme a mí, me ponía el Señor allí la palabra en el corazón. Qué importante, hermano, es poder conocer a Dios, conocer a Dios. Cuando uno conoce a Dios, hermano, allí el corazón de uno se abre a tener esa fe que es don de Dios, esa fe que traslada montañas, esa fe que Dios pone, amados hermanos, en el medio de la tormenta, en el medio de las dificultades, esa fe que te da paz en el medio de la tormenta, esa fe que sabes que Dios te va a sacar de ese problema, de esa lucha, de esa enfermedad, de ese problema con tus hijos, de ese problema tal vez con tu esposo, con tu esposa, no sé, problemas aún con tus hermanos en la iglesia, con tus hermanos carnales también. Pero cuando tú tienes esa fe de depositar las cargas en el Señor y levantarte de la oración, sí, livianito, livianito. Esa fe que es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amado, cuando nosotros tenemos esa fe, nada nos puede asustar, nada nos puede atemorizar, ¿verdad? Como los apóstoles, como aquellos discípulos del Señor, que tenían esa fe de trasladar montañas, más allá de las persecuciones, más allá de todo lo que tenían que pasar ellos, ¿verdad? Ellos tenían esa fe que se enfrentaban aún a los leones, aún a los soldados romanos, tenían esa fe que iban hasta la muerte, como nos pide el Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros leemos allí en Apocalipsis, amados hermanos, que debemos resistir hasta la muerte. ¿Cuánto están dispuestos a morir por el Evangelio? ¿Cuánto están dispuestos a morir por el Evangelio? ¿Cuántos hablan dentro de sus hogares, verdad? Si nos toca a nosotros morir y llegar al número de los muertos, como dice la palabra, ¿estamos dispuestos a tener esa fe de entregar nuestra vida acá para lograrla y ganarla para el Señor? Tenemos esa fe. Hermanos, cuando el pueblo de Dios se despierte, ¿sí? ¿A qué es la fe? Amados hermanos, allí la palabra nos dice, ¿sí?, en Apocalipsis, en las 7 iglesias, que nosotros debemos resistir aún con nuestras propias vidas para tener la salvación. Hermanos, entonces, ¿cuánto nos queda a nosotros, sí, pidiéndole a Dios en estos últimos días? Señor, dame hambre y sed de ti. Oramos, Señor, auméntame la fe. Pero la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que pedir, Señor, dame hambre y sed de ti. Dame hambre por tu palabra. Dame conocimiento, dame sabiduría, dame revelación de tu palabra, porque la palabra es lo que te va a aumentar la fe. Y nosotros oramos, Señor, aumenta la fe a tu pueblo.
¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo a Dios que su pueblo doble rodillas, se incline ante la palabra de Dios y busque a Dios. Señor, por favor, auméntame la fe. Y el Señor te dice, lee la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y a veces oramos y no sabemos que oramos. No entendemos lo que oramos, amados hermanos. Y muchas veces la incredulidad lleva al pueblo de Dios a caer, a resbalarse de la roca. Porque la incredulidad viene cuando no leemos la palabra. La incredulidad viene cuando nosotros no le abrimos el corazón a Dios para que esa fe que viene a través de la palabra, que es don de Dios, amados hermanos, quite toda incredulidad, quite todo miedo de nosotros. ¿Por qué la mayoría del pueblo de Dios tiene miedo? No todos, pero la mayoría del pueblo de Dios tiene miedo. Es porque no tiene fe. Porque la Biblia dice que la fe como un granito de mostaza, la fe como un granito de mostaza hará mover grandes montañas. Y la montaña la podemos llamar montaña de pestes, de cáncer, de sida, y podemos enumerar, estaríamos toda la mañana, ¿verdad? ¿Qué montaña estás enfrentando, hermana querida? ¿Qué montaña estás enfrentando, hermano querido? Bueno, oramos, Señor, líbrame de esta enfermedad, Señor, líbrame de acá, líbrame de allá. Pero el Señor te dice, pero si yo te di las armas, si yo te doy las armas, di a mi hijo, para que por su llaga fuéramos nosotros sanados. Y tú me estás pidiendo, Señor, sáname. ¿Por qué no confías en mi palabra? Si mi palabra es una palabra viva, ¿por qué no confías en mi palabra? ¿Por qué no tomás la autoridad que yo te di a ti como hijo mío? Hermanos, cuando nosotros empezamos a ver lo que nos enseña la palabra, por más enfermedad que venga, por más lucha que venga, nosotros tomamos la autoridad sobre la palabra y en el nombre sobre todo nombre. Señor, sáname, Señor, si tú quieres, ten misericordia de mí, sáname. Oraciones de religiosos. Y mucho pueblo de Dios hace oraciones de religiosos. Porque Dios te da las armas a través de la palabra. Y nosotros tenemos que tomar la palabra y ejecutar la palabra por nuestra boca para vencer una enfermedad y para vencer las obras de Satanás. Mientras el pueblo de Dios no entiende, ¿sí?, lo que es un ejército armado de Dios, va a estar siempre pidiendo, Señor, sáname, si es tu voluntad. Pero ¿cómo va si es tu voluntad? Si la palabra dice que Jesús pasaba y sanaba a todos. Pero la incredulidad, la falta de fe, te hace dudar en el 2022 que estamos, si Dios sigue sanando, si Dios sigue libertando. Entonces, como dice el Señor, hallarás fe cuando venga. Amados hermanos, apenas vino una peste que no se llevó millones de almas, ni cientos de miles de almas. Una peste que hermano, se cuenta con los dedos los que han muerto, entre tantos millones y millones que hay en el mundo. Y el pueblo de Dios quedó asustado, se escondieron. Hermano, si lo que viene es mucho peor, si no te preparás ahora, si no buscas de Dios ahora, hermano, ya vimos los otros días, amados hermanos, ¿sí?, con un volcán allí que explota en el medio del Pacífico, y ya eran las alarmas por Japón, por Estados Unidos, por Chile, Perú, Ecuador, México, que llegaba el tsunami. Y el tsunami llegó de 1 metro de altura, amados hermanos. Dios avisándole a su pueblo para que se prepare. Esa es la misericordia de Dios, amados hermanos. Que el tsunami entró, sí, en algunos países, pero 1 metro de altura, medio metro de altura, sin fuerza, ¿verdad?,
arrasó las cosas livianitas que había por el camino. Amados hermanos, eso es para que nos preparemos. Ese es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Mateo 24, 7 dice que habrán pestilencias, hambre. ¿Estás preparado para decir Jehová es mi pastor y nada me faltará? O cuando venga la escasez que ya llegó y está llegando. Ya en varios países las góndolas están vacías. ¿Tenés esa fe de reconocer que Dios te va a dar el plato de comida para ti y para tus hijos? ¿Te estás entrenando para tener esa fe? Hermanos, Dios nos preparó a nosotros, ¿sí? Aquellos que tenemos 30 y pico de años en el camino de Dios, aquellos que buscamos de Dios, Dios nos ha preparado, como dijo Pablo, para estar en abundancia y no tener nada. Nosotros estamos preparados. Ahora, el pueblo que va entrando, el pueblo que tiene 5, 10, 12, 15 años, 20 años, ¿está preparado para enfrentarte que se te acabó el gas y orar por tu garrafa creyendo que Dios puede multiplicar el gas? Ah, pero Tomasino está loco. No, Tomasino no está loco, porque tanto nuestros pastores han vivido la gloria de Dios, de ver cómo Dios multiplica, amados hermanos, de no ver nada a ver lo que Dios hace para sus hijos. 30 años atrás, 28 años atrás, era muy común dentro de las iglesias, pero muy común, ya era algo normal ver esa clase de testimonios entre los hermanos. Y los hermanos tomaban esa fe que Dios dice en su palabra, ¿sí? Que le da comida a las aves del campo, cuanto y más a nosotros. Que si viste los lirios del campo, cuanto y más a nosotros. ¿Verdad? Y los hermanos vivían por fe en aquella época, 30 años atrás, 40 años atrás, vivían por fe, creyéndole a Dios. Hoy se acabaron esos testimonios. Pero fue por culpa de Dios. Si la palabra es la misma, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Será que es culpa de Dios? ¿O será que dejamos de escudriñar las Escrituras? Y Dios no nos puede dar el don de fe, porque para darnos el don de fe, Dios nos da una llave, escudriñar la palabra. Que este libro de la ley esté de día y de noche, ¿sí? Escudriñándolo. Entonces, hoy tenemos fe, tenemos esa fe que Dios nos está pidiendo. Estamos preparados para lo que se viene. En su infinita misericordia, ¿sí? Nosotros estamos viendo que por la peste son muy pocos los muertos. Muy pocos los muertos. Cuando uno ve las pestes en el año 900, 800 y pico, 500 y pico, cuando uno va para atrás buscando allí en Google, amados hermanos, eran millones, millones. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Solamente de judíos fueron 6 millones de judíos muertos. Fue peor que las pestes anteriores con todos los muertos anteriores. Hermano, cuando uno va a la Primera Guerra Mundial y ve solamente que miraba el otro día y yo no podía creer los millones de caballos y mulas y burros que murieron en la Primera Guerra Mundial. Le hicieron un homenaje, que yo lo guardé, lo tengo guardado, un homenaje a toda esa cantidad de animales que murieron, ¿verdad? Sin embargo, ahora hay una peste que se lleva a unos cuantos y hay un miedo tremendo, un terror tremendo en el pueblo de Dios. Yo no digo el mundo, pero en el pueblo de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué tenemos ese miedo? Porque no le creemos a Dios, porque no le creemos que la palabra es viva, que la palabra crea donde no lo hay, sana, liberta, rompe las cadenas,
¿No habrá bálsamo en Galá? ¿No habrá médico en mi iglesia? Cuando Jesús es el médico, los médicos. Entonces, hermano, tenemos que entender que Dios nos está llamando a escudriñar las Escrituras. Porque Dios quiere aumentar la fe de su pueblo. Porque vienen momentos de caos, vienen momentos de crisis, viene momento, hermano, tremendo para la humanidad. Pero Dios quiere poner a sus hijos, a ti y a mí, en una altura espiritual, que caminemos sobre las pandemias, que caminemos arriba de lo que sean los volcanes, arriba de todo, amados hermanos, con poder y gloria, con poder y gloria. Obras mayores harán vosotros. Ahora, ¿lo creemos? Ahí está el gran tema. ¿Y por qué no creemos? ¿Y por qué estamos esperando un avivamiento que nos llegue del cielo sin nosotros prepararnos? ¿Por qué no nos metemos en ayuno? ¿Por qué no nos metemos en vigilias? ¿Por qué no nos metemos como Dios nos está pidiendo? A escudriñar las Escrituras. Hermano, esto no es color de rosa lo que se viene. No, hermano, no es pare de sufrir como alguna iglesia andan por ahí. Hermano, lo que viene es sufrimiento, lo que viene es dolor sobre la tierra. Pero aquellos que se han sumergido en el río de Dios van a tener la fortaleza de Dios para poder sobrellevar lo que viene. Por eso Dios te está preparando. Por eso Dios quiere que sepas y entiendas qué es lo que se viene. Hermano, nuestro pastor Aníbal Palazano, ¿sí?, que él tuvo esa visión cuando se estaba muriendo, Dios lo lleva al infierno y los peores demonios estaban siendo desatados para venir a atacar a la humanidad. Hermanos, esto no es un juego. Esto no es un juego de niños, esto es cosa de vida o muerte. Y vio los hospitales agarrotados y los demonios riéndose de la cantidad de muertos que va a haber. Luto en las calles, en los hospitales, la gente afuera de los hospitales muriéndose, porque van a soltar a los peores demonios para atacar a la iglesia. Hermanos, me mandan una profecía de una hermana, que yo la compartí a varios, ¿sí?, donde esta hermana ve lo mismo que vio el pastor Aníbal Palazano, y es una hermana que no es de acá del Uruguay, ni sabe no sabe ni quién es Aníbal, ni capaz que no sabe ni dónde está Uruguay, pero le da la misma profecía. Amados hermanos, la furia de Satanás contra los niños y esos ángeles caídos que fueron preparados allí en las cárceles espirituales hasta el momento de soltarlo, abrir esas cárceles. Bueno, este es el momento, hermano, este es el momento. La sierva del Señor, hace 3 años y medio, 4, Dios le muestra legiones encapuchados vestidos de negro, y ella le dice: Señor, ¿qué me estás mostrando? Legiones de espíritu de muerte. Reprende legiones, no espíritu de muerte, legiones. Y hoy la iglesia debe estar de pie. Estamos en una guerra en el cual Dios te quiere usar a ti y a mí para reprender esas legiones de muerte en los hospitales, en los CTI, en los hogares, aún en las cárceles, en los niños. La iglesia debe estar de pie. La iglesia no puede estar jugando. La iglesia debe estar como Dios pide que estemos en este momento. Amados hermanos, son momentos finales, momentos de vida o muerte, para el mundo. Ahora, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios se lo cuenta como pecado. Que Dios nos abra los ojos. Mirá, querida hermana, y mirá, querido hermano,
que todo lo que estás haciendo está siendo grabado por el Señor. Y un día te vas a tener que enfrentar a cómo estás llevando esta vida light delante del Señor, cuando Dios te está pidiendo, ¿sí?, que te fortalezcas en Él para pelear por tus hermanos, por tu familia y por aquellos que no conocen a Dios. Es tremendo, hermano, es tremendo. Una hermana hija de misioneros, doctora, ella, amados hermanos, no podía tener familia, y orando y clamando, Dios le da 2 hijos, amados hermanos, y cuando le da el tercero, ella se muere el niño dentro de su vientre. Le hacen una mala praxis los médicos, amigo de ella, que ella lo fue a buscar, y le dejan la 3/4 placenta adentro, amados hermanos, agarró una infección total, y ella muere. Ella se ve salir del cuerpo, amados hermanos, y va por un túnel en el cual en el fin del túnel se ve una luz maravillosa, pero dentro de ese túnel oscuro, ella veía a los demonios cómo querían frenarla de no llegar hasta donde estaba esa luz. Y cuando estaba al final del túnel, el Señor le empieza a mostrar una película de su vida. Y lo primero que le muestra, cuando ella estaba en el vientre de la madre, de aquella misionera y pastora, y el padre poniendo la mano en el vientre, consagrando a esa hija para Dios. Y le sigue mostrando el Señor desde el vientre. Ella habla de Jeremías, que desde el vientre te santifiqué. Y llega el momento, hermanos queridos, que Dios le sigue mostrando su vida como que fuera una pantalla gigante, donde ella le dice al Señor que no quería servirle a Dios de esa manera, sino que quería ser doctora y quería servir al mundo, a las almas. Pero cuando le muestra a ella eso, ella empieza a llorar y a pedirle perdón a Dios. Señor, perdón, te fallé. No era mi voluntad, no era tu voluntad lo que yo iba a hacer y lo que hice. Y ahí empieza a llorar allí, y Dios, hermanos, la vuelve de vuelta al cuerpo. Es una mujer que es pastora, que está en México en este momento. 30 años de ministerio. Y dice, nunca más voy a decirle al Señor, quiero hacer tal cosa. Sino, Señor, hágase tu voluntad. Hermanos, y Dios la está usando en milagros, en señales. Impresionante como Dios está usando a ella, amados hermanos. Y ella también habla de los demonios. Y ella también habla de la ferocidad de los demonios que están saliendo. Y Dios te quiere preparar como un soldado de Cristo, seas hombre o mujer, seas hermano o seas hermana. ¿Estás preparado para enfrentarte en el mundo espiritual? ¿Estás preparado para que venga un espíritu en la noche o en el día y se te ponga delante de tuyo? ¿Sabes que eso te puede suceder? ¿Estás fortalecida en el poder de la fuerza del Señor? Se van a dejar ver cara a cara los demonios. Cara a cara. Vas a verlos con tus ojos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo? ¿Te vas a esconder bajo la cama?
o vas a tener identidad como hijo de Dios. Como una vez, varios me han dicho a mí, Tomasino, busca las profundidades y vas a tener muchos problemas. Pero en las profundidades es donde creces, porque has estado cara a cara con los demonios. La primera vez me dio miedo, no te lo voy a discutir. La primera vez que salí del cuerpo y me enfrenté a un demonio, claro que me dio miedo, porque yo no lo esperaba. Pero luego Dios me fue entrenando, luego Dios me fue preparando para estar cara a cara aún con Satanás. ¿Estás preparada o vas a seguir jugando al Evangelio? ¿Estás preparado o vas a seguir jugando al Evangelio? Hoy es tiempo de decidir nuestras vidas. Hay mucho pueblo de Dios que va a la iglesia y está en el valle de la decisión. Cuando tu vida corre peligro, porque estás fuera de la voluntad de Dios, tenés que volverte a Dios. Tenés que entender los momentos que estamos viviendo. Que a través de esta pandemia o plandemia, como lo quieran decir, ¿sí?, se mueven espíritus de muerte. Espíritus de muerte. Cuando uno escucha a los doctores, ¿verdad? Es tremendo, amados hermanos. Es tremendo lo que están viviendo. Entre los doctores se habla, ahí viene otro quemado. Así hablan ellos. Ahí viene otro quemado. ¿Y sabe lo que significa? Que el cáncer los agarra en todo lugar del cuerpo y no le da tiempo a salvarlos. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el mundo entero. Quemado no, incendiado, dicen ellos, incendiados. Ahí viene otro incendiado. Y no pueden hacer nada, porque le agarró el hígado, le agarró los intestinos, le agarró los pulmones, le agarra todo junto el cuerpo. Y así están muriendo en este momento. Legiones de espíritus de muerte. La iglesia es la única que puede parar la obra de Satanás a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del poder de resurrección del Espíritu Santo de Dios. Tú decides, amado hermano, amado pastor, amada pastora, que me escucha en varias partes del mundo. Tú decides, ¿verdad? Tú decides a llevar la cruz, a negarte a ti mismo y a buscar a Dios, o seguir viviendo la vida light. Y un día Dios te va a decir, yo no te conozco, hacedor de maldad. Yo no te conozco, no hiciste la voluntad de mi Padre. Mi Padre te llamó como un soldado. Y le enseñamos a los niños, como yo dije hace un par de meses atrás, le enseñamos a los niños, somos soldaditos siervos del Señor. Pero queda allí nomás en los niños, porque después que van siendo grandecitos, se olvidaron de esa canción y de lo que tenían que hacer. Pero también nosotros los pastores nos olvidamos que somos soldados, siervos, ¿sí?, para deshacer las obras de Satanás en la tierra. Y que con ese propósito Dios nos llamó. Deshacer las obras del diablo. Pero nosotros estamos esperando que Dios lo haga. Cuando a esa parte principal, ¿sí?, es la disposición de nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios. Esa parte la tenemos que tomar nosotros. Señor, dame la estrategia. Señor, dame la sabiduría, la revelación. ¿Cómo debo de pelear? ¿Cómo debo de actuar delante del enemigo? Adiestra mis manos para la guerra. Permite, Señor, sacar de la cárcel espiritual a aquellos que están atados
como dicen los salmos. Cuando vemos aquellos siervos de Dios consagrados, Dios le permite salir del cuerpo e ir a esas cárceles espirituales para sacar a nuestros hermanos y a aquellos del mundo que están encarcelados. Estamos, como dijo Jeremías 33:3, dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te mostraré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. Cuando uno escucha al pastor Carlos Barranca, amados hermanos, que Dios lo ha sacado del cuerpo, a donde están las cárceles espirituales, que muchos de nuestros hermanos están allí atados por los vicios, todavía con el adulterio, la fornicación, y están en cárceles espirituales, y por la misericordia de Dios, Dios ha llevado a este hombre delante de aquellos demonios para abrir esas cárceles. Hermanos, por eso hay que hablar vianda. Hoy a la iglesia hay que hablarle vianda y no leche espiritual. Así estamos, hermanos, en los 5 continentes, porque no se habla la verdad, lo oculto, lo que está escondido. No se habla porque nadie se quiere meter en las profundidades. Nadie quiere que Dios te saque del cuerpo y te haga enfrentar delante de un demonio. Nadie quiere, todo el mundo está ahí achicado, tiene miedo. Por eso dice, hallará fe cuando venga. Los discípulos del Señor eran más que creyentes, eran discípulos. Seguían las huellas del Mesías. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está la iglesia hoy? Sabemos que muchos están haciendo la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos dice, muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Pocos son los que quieren vianda. Pocos son los que quieren la profundidad de la palabra. Pocos son los que quieren vivir la voluntad de Dios. Pocos son los que quieren tomar la cruz y seguir a Cristo. Pocos son los que están sepultados con Cristo, amados hermanos. Pocos. Ahora tú y yo tenemos que entrar dentro de esos pocos que dice el Señor. Por eso tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar vianda, hermanos queridos. Ya es tiempo de comer lo sólido. Dejá de tomar la leche espiritual, por favor. Con la leche espiritual no vas a poder soportar lo que se viene. Tenés que tener fortaleza en tu espíritu, en tu alma. Y esa decisión no es de Dios, es tuya. Porque Él te llama para su reino. Te presenta a Jesús, pero luego te dice, buscarme. Buscarme y viviréis. El primer paso lo da Dios, pero luego Dios te da a ti si lo querés buscar de corazón o no. Si estás dispuesta a orar 2, 3 horas por día, orar sin cesar, como Jesús nos mandó a todos nosotros. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto dedicas a ayunar? Que son las 3 armas poderosísimas que Dios te da a ti y a mí. El ayuno, la oración y la palabra. Esas 3 tienen que ser formados como un engranaje, caminar homogénea en el creyente, en el soldado de Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Muchos tienen los dientes rotos de los engranajes. Si tienen una cosa, no tienen la otra. Y algunos no tienen ninguna de las 3. Ni ayuno, ni oración. Amados hermanos. Ni la lectura de la palabra. Yo un día di algo acá en la radio y lo prediqué en todas las iglesias, que debíamos ser como el águila. Como el águila. Y
hablé lo que significaba el ala derecha, el ala izquierda y la cola del águila. La cola es la dirección para poder volar el águila. Representa la palabra de Dios, la dirección, la oración, el ala derecha, y el ala izquierda, el ayuno. ¿Cuánto están sin volar? Y se creen que están bien delante de Dios. Dios revela, hermano. Dios habla. Dios habla, hermano. Dios revela la condición de muchos hermanos. De muchos hermanos. Me llaman hace un tiempito atrás una hermana columna de una iglesia. Dice: pastor, venga que tengo que hablar con usted. El Señor me mostró cómo manipulean al pastor de la iglesia. Y bueno, hermana, hay que orar. Hay que orar. Porque Dios muestra. Dios revela. La hermana llorando me decía: hermano, están manipulando mi pastor. Lo están manipulando. Y al otro día, hermano, me llama otra hermana de la misma iglesia de donde era esta hermana. Y dice: hermano, tuve una visión. ¿Y qué viste, hermana? Vi que el pastor está siendo manipulado. ¿Qué hago? Hay que orar. Que Dios le muestre, que Dios le revele a ese pastor. Porque Dios, si está revelando, es para que librarlo de la manipulación que está cayendo. Hermano, ¿ustedes se creen que Dios nos revela? ¿Que Dios nos muestra? ¿Que Dios nos da discernimiento para saber las condiciones de los hermanos? Pero no es para juzgarlos, es para orar. Dios te muestra. Nada oculto va a quedar. Dios va a traer todo a luz en estos últimos días. Pastores que están con doble vida. Pastores que están engañando a su mujer y engañando al marido de esa otra mujer que está caminando con él. Hermano, por más que lo hagas en la oscuridad, Dios te lo va a traer a luz. Ya se está sabiendo. Ojalá que ese pastor que estoy hablando me esté escuchando en este momento, o me vea. Corre como José. Corre como José, salí del pecado. Pero José ni siquiera intentó. Pero tú caíste. ¿No tienes temor de Dios? No tienes temor de Dios, pero alguien te tiene que enfrentar, alguien te lo tiene que decir, hermano, porque Dios te lo está trayendo a luz. Dios nos está revelando a nosotros la falsedad para hablar de Dios, y por atrás te estás metiendo en lo más profundo del abismo de Satanás. Hermano, ¿te crees que hacer las cosas escondidas a Dios podés hacerlo? No, amado pastor, no, arrepentite. Y acordate que el pastor es marido de una sola mujer. ¿Entendés clarito lo que te estoy hablando? Por misericordia te estamos hablando. Porque te amamos, porque te queremos. No podés vivir una vida doble, como que Dios no nos va a revelar, como que nosotros estamos ciegos espiritualmente. Hermano, Dios te revela todo. En vano no llevo 15 días en ayuno, amados hermanos. En vano no lo llevo. Dios te revela la condición. Hermanos, se ha caído en mucho adulterio, mucha fornicación en todos estos años.
y después predicamos la palabra, imponemos manos sobre las personas, ¿qué le estamos transfiriendo? No hay temor de Dios, no hay amor a las almas, solamente al título de pastor. Pero estás transfiriendo espíritus de adulterio y de fornicación cuando impones las manos. Amá a las almas, tené temor de Dios. Y pedile perdón a Dios, pedile perdón a tu mujer, pedile perdón a quien sea. Pero no impongas mano. ¿Qué estás haciendo? Por eso hay tantas cosas para hablar, hermano, tantas cosas para hablar. Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento. No se dejen poner las manos. No se dejen imponer las manos. Si no tienen orden de tu pastor y si tu pastor está caminando como una vela, derecho, con temor de Dios. No se dejen imponer mano. Cuando van a otra iglesia, que el pastor les diga si se dejan poner mano o no. Momentos de engaño, momento de transferir espíritu cuando se imponen las manos. Por eso hay que hablar vianda. Por eso hay que hablar vianda. De repente se te destruye tu matrimonio y vos no sabes por qué. Porque vino alguien de los obreros, impuso manos sobre ti. Y está en adulterio o están en fornicación. Y vos no sabés por qué el hogar se te destruyó. Y no entendés ni comprendés, pero tú mismo te acarreaste la desgracia. Por eso, hermano, hoy los siervos, los obreros, las obreras, tienen que tener temor de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender lo que estamos hablando y a poder tener esa fe como un grano de mostaza. Y no se olviden que esa fe viene por escudriñar las Escrituras. Cuando una persona cae en adulterio y cae en fornicación, y más siendo un pastor, es porque ha dejado de leer la palabra, porque la palabra te produce en tu corazón y en tu espíritu temor de Dios. Temor de Dios. Por eso han caído varios, porque han dejado de leer la palabra. Y después que el diablo te debilita, te hace caer en pecado, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, amado pastor, si has caído, si le has fallado a Dios, hoy es tiempo de reconciliarte con Dios. De reconciliarte con Dios. Pedile perdón a la delegación, pedile perdón a tus hermanos y hacete a un costado. Porque el pastor es marido de una sola mujer. Nunca te olvides, la palabra de Dios no la podemos adulterar ni fornicar. El pastor es marido de una sola mujer. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté contigo y acuérdate que lo que se viene en este año 2022, si no estás agarrado de la mano del Señor, te vas a quedar. Que Dios te bendiga.